Y mucho se ha hablado ayer del equipo antropológico, del trabajo de los antropólogos y lo que pueden arrojar los estudios antropológicos. Es una ciencia muy particular que se dedica justamente al análisis de restos óseos en este caso. Y lo voy a saludar a un reconocido antropólogo, José Humberto Micheli, está en contacto con nosotros. José, muy buenos días. De Norte Grande Federal, Guillermo Arrieta lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va a usted? Muy ¿Cómo bien, anda? gracias por su tiempo. Bueno, No, con gusto. ¿por qué es importante el trabajo de un antropólogo ante la presencia, ¿no?, de restos óseos que hasta ahora no se saben a quién pertenecen? Bueno, en el campo de la antropología forense existen dos líneas que se retroalimentan entre sí. Una es la parte de la antropología física y la antropobiología, depende de qué es lo que se pueda encontrar, ¿no es cierto? En el caso de si se encuentra el cadáver, cosa que, según tengo entendido, todavía no hay ninguna novedad al respecto, Ujú. sea un cadáver o restos de ese cadáver, para determinar si evidentemente se corresponde con la víctima, ¿no es cierto? Eso es lo primero y principal. Después hay otra arista que se comunican de una manera interrelacionada a la parte biológica, que es la naturaleza misma del cómo se cometió el crimen, por qué se cometió. Y ahí hay que observar las dos caras de esta misma moneda. La cara de los imputados y supuestos victimarios, y la otra cara es de la víctima. ¿Quién era? Lo que hacía, cómo andaba, cuál era su situación. O sea, hay un montón de cuestiones que es condición necesaria poder disponer como evidencia con la finalidad de poder tener un análisis claro y preciso. Pues la antropología se basa sobre hechos y los hechos tienen que estar claro y preciso porque hay que demostrar ante el Ministerio Público Fiscal, incluso ante los defensores, de que el homicidio ocurrió de tal o cual manera, siguiendo determinadas cuestiones que son fundamentales tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, siempre en el campo de estos análisis intervienen las dos grandes ramas de la antropología física y biológica y la antropología cultural, porque no hay crimen que, no es, que escape a la naturaleza propia del ser humano, que es su cultura, o sea, su forma sentida de vida, ¿no es cierto? Planifica en función de su manera de pensar, de creer, de sentir y de hacer cosas. En los demás animales distintos dentro del cuadro zoológico, digamos, distinto de los primates al que nosotros pertenecemos, el león no asesina, ¿no es cierto? Caza, o sea, no comete crimen. Cuando hablo de crimen estábamos hablando de delitos graves, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro del campo de la antropología forense siempre son dos líneas con las que se trabaja, la antropología física y biológica y la antropología cultural. Yo en mi caso soy un etnógrafo y un etnólogo de los crímenes rituales de culto y sectas Ujú. criminales, ¿no es cierto? En Claro. este caso no existe ningún elemento que ponga en evidencia que este caso pueda estar vinculado a esta digamos, a un ritual o Sí, una sí. cuestión así. No hay ningún indicio que permita certificar una cosa así. Así que hasta que no se dispongan de datos ciertos y Ujú. reales, son que van a permitir dilucidar. Porque la antropología física forense estudia las causas de la muerte, Claro. determina el sexo, la edad, etcétera, ¿no? Hay muchos, incluso en el campo de molecular, a través del ADN, se puede determinar si, Sí. bueno, esos restos
se corresponden a la víctima, ¿no? Eso es Ahí le importante. quiero hacer una pregunta, José, el tema del ADN, porque en realidad es la gran expectativa que se tiene acá en el Chaco de poder obtener algún resultado de ADN. No siempre se puede obtener resultados de un ADN, ¿no? O extraer No alguna siempre. muestra de un resto óseo. Sí, aunque todo está en el campo de la criminalística, o sea, en el hecho de colectar el material del supuesto lugar donde se encontraron los restos que verifican de que se corresponde con la víctima. Claro. Porque hay veces que, por ejemplo, vamos a suponer, se quema los restos del cadáver, ¿no es cierto? Se Ujú. queman. Lo primero que se quema es el cabello, pero hay veces que por determinadas circunstancias hay pequeños trozos de piel y de cabello que quedan. Claro. Entonces, ahí está en la pericia de los criminalísticos, ¿no es cierto?, rastrear y lograr encontrar esos elementos. Una vez, porque a través del cabello se puede, aún del resto del cabello, es posible llegar a una identificación por medio del ADN, ¿no es verdad? Es decir, Sí. están los especialistas que se pueden hacer eso en La Plata, Buenos Aires, tengo entendido que en Córdoba también lo hacen, por ejemplo, para mencionar algunos lugares Ujú, nomás, ¿no? ujú. Así que primero va a tener que dar sostenibilidad al caso de que en principio estamos hablando de un homicidio, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, acá se habla de huesos o restos óseos que fueron quemados. ¿Qué tanto se tienen que quemar para poder llegar a no obtener o poder hacer una muestra de ADN? Lo ¿Un que hueso pasa, se quema y se destruye fácilmente? sí, 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 porque las células óseas, Ujú. lo que pasa es que cuando están bajo el efecto del calor, Sí. es una energía fuerte, calórica, lo que hace es que se contraen totalmente, ¿no? Ujú, Y entran a perder porosidad, entran a perder textura, entran a perder, o sea, quedan totalmente muy enmascarados. Entonces, desafortunadamente se hace muy difícil que pequeños trozos de material óseo, claro. sea del cráneo, fundamentalmente del fémur, suele ser el que más tiende a perdurar, ¿no es cierto? Ujú, Y de la parte de la calota, o sea, la parte de acá arriba del cráneo, que es donde es más consistente. Entonces, por ahí puede ser. Pero para eso significa de que el fuego puede quemar en su totalidad y hacer ceniza, pero siempre quedan rebordes, ujú. todo depende de lo que se encuentre, ¿comprende? Pero es muy difícil y en algunas circunstancias es bastante imposible poder determinar, aun cuando el peritaje del antropólogo físico pueda llegar a hacer un análisis exhaustivo y de mucha calidad, ¿no es cierto? Se necesita mucha experiencia y mucho conocimiento en eso, ¿no? Nosotros hemos trabajado con antropobiólogos y antropólogos físicos del Museo de la Plata e incluso ha habido momentos en que era tremendamente complicado identificar si se pertenece a un hueso de un ser humano Ujú. o de otro animal, ¿no? Claro, claro. Usted, bueno, mencionaba esto del tema de ritos. La verdad que no se ha mencionado, por lo menos hasta ahora, en lo que hace a la investigación, por lo menos por parte de los fiscales. Sí sabemos, y se han hecho entrevistas periodísticas, de que esta familia era muy devota del Gauchito Gil. De hecho, en la Chanchería hay una especie de santuario del Gauchito Gil, de donde hacían peregrinaciones, partían desde allí hacia otros lugares para peregrinar. El Gauchito Gil no está asociado, ¿no? A este tipo de hechos que eventualmente pueden ser No, criminales. mire, no existen datos de enlace Ajá. que permitan suponer de que esto pudiera estar implicado en un ritual de culto, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, el ser humano en sí mismo es un ritualista. Usted sabe que se levanta a la mañana, sabe cómo tiene que hacer las cosas, se coloca la ropa, se higieniza, va al baño, se levanta, toma su desayuno, obedece un rito, o sea, una Sí. serie de pasos que se dan para lograr, o sea,
el ser humano siempre actúa a través de un rito, pero en este caso no hay ningún elemento que haga tan siquiera sospechar que esto pertenece a un crimen ritual de culto. Por supuesto, esto es una suposición, ni siquiera tiene el rango de hipótesis, ¿no? Claro. Es decir, estas son cuestiones que no forman parte de ningún tipo de análisis, porque para hacer un análisis hay que disponer del elemento factual. Sí, se entiende. Y pedalear en el aire significa aumentar la confusión. La última, José, agradezco enormemente el tiempo, porque además tiene una claridad para poder entender esto, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a demorar? Tenemos entendido que se han remitido estos restos óseos a la provincia de Córdoba para tratar de buscar algún elemento para poder cotejar ADN. ¿Cuánto puede llegar a demorar un estudio de estas características? Mire, hay veces que depende de la experiencia del analista, ¿no es cierto?, del antropólogo físico. Puede demorar una semana o 2 semanas, ¿no es cierto? Pero también depende mucho del estado en que se encuentre el material óseo. Es decir, ojalá tan siquiera se pudiera definir si es material óseo correspondiente a un ser humano o a algún otro animal, para descartarlo, ¿verdad? Sí. Y también... Ese paso ya se ha dado. También cuánta cantidad de material óseo se cuenta para poder llegar a eso. Entonces, lógicamente que además el nivel de dispersión que tienen los materiales, porque si estuvo... ese material óseo se lo encontró donde hay movimiento de animales, etcétera, eso se dispersa. Hay que tener una buena estrategia de búsqueda. Eso es fundamental en todo levantamiento de datos, ¿no? Eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sin duda. José, usted tiene experiencia, ha intervenido también en muchos casos tremendos, ¿no?, en esta parte del país. ¿Qué le genera este hecho puntual? Con detalles que la verdad que a nosotros nos sorprende, ¿no?, desde el punto de vista periodístico. A usted, como antropólogo cultural, ¿qué le genera este hecho? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Es decir, porque precisamente hay demasiadas incógnitas que están presentes en este caso y que aún subsisten y están ahí como a la espera de ser solucionadas, ¿no? Hay que esperar lo que estos profesionales provenientes de Córdoba se tienen que enfrentar, porque es una situación muy complicada, ¿no? Es decir, no es fácil. Y más aún cuando se cuenta con que ingresaron al terreno de los hechos bastante tardíamente según lo que se conoce hasta el presente. Entonces, lógicamente que hay mucha mezcla de cosas, así que van a tener que enfrentarse a lo que quiero significar a una dificultad bastante importante. Y entonces eso ya no se puede predecir cuánto tiempo van a demorar en definir cosas, ¿no? Porque a medida que hay contaminación en el terreno, se hace muy complicado el asunto, ¿no? Es un caso muy llamativo, ¿no? Es un caso tremendamente llamativo, incluso hasta de lo poco que se sabe, porque yo mucho no puedo opinar en ese sentido por el hecho de que nosotros no disponemos de información de primera mano, siempre es a través de los comentarios que se escucha por ahí en los medios periodísticos, ¿verdad? Es así. Bueno, José Humberto Micheli, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, con mucho gusto, que pasen bien y ojalá que se resuelva pronto, por lo menos, lo mejor posible este caso, ¿no?, que es muy importante. Es lo que deseamos todos. Gracias. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.